Dios nos continúa bendiciendo en esta mañana. Como saben, venimos desarrollando un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y posterior a esta carta, a lo que allí se relata, porque sabemos que, a excepción de algunos libros como es Hechos de los Apóstoles, los libros o los relatos no están en forma cronológica ubicados, así que cuando Pablo escribe a Corinto, y una referencia que quiero hacer yo hoy, a su despedida, cuando termina el tercer viaje misionero Pablo, se reúnen en una ciudad que estaba enfrente de Corinto, dividido allí por el mar Egeo, en Éfeso, y hay lo que, como vimos cuando hicimos un estudio, nos llevó tiempo, acerca de Hechos de los Apóstoles, del principio al final, que se realiza de alguna manera, por decirlo así, la primer convención, donde vinieron representantes de cada una de las iglesias que se habían ido levantando, de los cuales 7 representantes de diferentes localidades acompañan a Pablo a Jerusalén, donde es arrestado, y luego de estar preso allí en Cesarea por 2 años es enviado a Roma. Pero en aquella convención, donde tenía la oportunidad de ver a todos los colaboradores que quedaban ahora a cargo de las diferentes congregaciones, Pablo llama la atención a todos diciendo: porque no he rehuido de anunciaros el consejo completo de Dios públicamente y por las casas, no perdiendo oportunidad. A veces puede ser en la reunión, a veces puede ser en privado, pero la necesidad de compartir toda la palabra de Dios. Y así nosotros también estamos estudiando. Hay algunos pasajes un poco más complejos, un poco más, tal vez desde un cierto punto de vista podemos decir, bueno, un poco más denso, porque están un poco más alejados de nuestras realidades, pero que, como anticipamos, y no vamos a llegar hoy al 11:17, no vamos a llegar, vamos a ir hasta ahí, cuando habla de los abusos de la cena del Señor, de la institución de la cena del Señor, de tomar la cena del Señor indignamente, esos 3 subtítulos que tenemos. Pasaje que habitualmente, cuando no se hace referencia a la cena que instituye Jesús en los evangelios, es este pasaje de Corintios 11, que es utilizado para presentar la cena del Señor a la iglesia. Dice: por lo tanto, yo le comunico lo mismo que yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado, tomando pan, etcétera, etcétera. Y cuando vemos la realidad de Corintio, de esta iglesia, una iglesia, como yo he dicho, gozaba de mucha riqueza, y a veces esa abundancia nos hace, el apóstol Pablo llama la atención: ya estáis saciados, no precisáis nada. A veces es esa situación. Ahí la hermana Gladys me pasó una canción de esta chica cubana ahí, y decía: te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y a veces, hermanos, estamos acá y decimos: no estamos esperando nada. A veces como que parece que no tenemos nada para decir. Yo meditaba ahí sentado, pero mire, si
Si en la reunión de hoy se nos apareciese Jesús acá, nos da una hoja y una lapicera a cada uno. Dice, tomá José, tomá hermana Ana, tomá Noemí, así cada uno de los que estamos reunidos. Jesús me regaló una hoja y nos dice, bueno, le voy a dar 10 minutos para que anoten de todas las cosas que tengan que arrepentirse, porque lo próximo es el juicio. ¿Se queda alguien sin escribir, hermano? Digo yo. Y a veces, hermano, a la hora de orar nos quedamos sin orar, como si no tuviésemos nada de qué arrepentirnos para con Dios, no tuviésemos ninguna cosa para pedirle. Estamos quizás con nuestra mente ocupada en qué vamos a hacer esta tarde, a dónde vamos a ir mañana. Y la palabra de Dios nos enseña, Jesús dice, basta cada día con su afán. No se preocupen demasiado y en todas las cosas que se propongan, digan, si Dios quiere. Que no sea nomás una expresión de labio. Ahora, volviendo a estas situaciones que se daban, situaciones que escapan un poco a nuestra realidad, porque como yo les expresaba, gran parte de Primera de Corintios, más allá de corregir ciertos partidismos que se habían formado dentro de la iglesia, quitando de vista al autor de la salvación y mirando a los líderes humanos, a los hombres. Y a uno decía, a mí me encanta Cefa, Pedro, como predica. Otro, a mí me gusta Apolo, porque como hemos visto, después del segundo viaje misionero, Apolo va a visitar allí, era un joven muy entusiasta, con mucho conocimiento y todo lo demás, y otros permanecían fieles al que le había anunciado la palabra, que era Pablo. Pero Pablo le dice, hermanos, ni Cefas, ni Pablo, ni Apolo son el Salvador. Hay un solo Salvador, Jesucristo. Él es la roca, Él es el cimiento. Y los demás, dice, cada uno como distintos oficios, uno como perito arquitecto, otro como albañil, otro como carpintero, cada uno va sobreedificando sobre el cimiento, sobre la roca que es Cristo. Y le escribe a estas iglesias que decía tenían mucha falencia, y una de las cosas que más desarrolla es el tema de la idolatría, plasmado en algo cotidiano que era la comida, que como se expresó en los estudios anteriores, Corinto, era una ciudad con gran riqueza y donde había allí templos dedicados a adorar distintos dioses que venían de la época de los griegos. O sea, el imperio griego estuvo 400 años gobernando antes que el imperio romano, y los romanos eran admiradores hasta las estatuas y las cosas que hicieron, copian los modelos y los formatos que los griegos habían utilizado. Y en Grecia, no Grecia unificada, pero lo que ven a ser Grecia, que es Corinto, etc. Allí surgen la mayoría de los pensadores, los primeros pensadores, los filósofos. Esta cultura se había extendido a lo que formó parte del imperio griego, había extendidose a África. Allí había una de las ramas en las que después que muere Alejandro Magno se divide en cuatro partes su reino, como lo había profetizado Dios ya en el libro del profeta Daniel. En esa visión que tiene Nabucodonosor se divide en 4 partes, y allí en África forman una ciudad que se llamaba Alejandría en honor a Alejandro el Grande. Allí continúa uno de sus generales, que eran los Ptolomeos, y hacen la biblioteca más grande del mundo, una de las maravillas del mundo, que es el Faro de Alejandría, que hoy en la actualidad están rescatando. Hubo una especie de tsunami, no sé qué, y parte de lo que era el Faro de Alejandría está en lo profundo del mar, y bueno, se están rescatando y tratando de rehacer algunas de esas cosas que estaban allí en pie cuando esta palabra se desarrollaba. Ya vino Apolo con un montón de
Fíjense que los filósofos griegos formaron los primeros liceos, pero ya en la parte de África, en Alejandría, ya había universidad, la primera universidad, y bien allí lleno de conocimiento. Y claro, dejaba a muchos muy entusiasmados con sus reflexiones y con sus análisis. Estaba abierto porque no había recibido toda la luz de Dios, y los colaboradores de Pablo, Priscila y Aquila, le tomaron aparte en Éfeso y les pusieron, dice la palabra, más exactamente el camino de Dios, y lo encaminaron para que fuese a Corinto. Esta ciudad que estaba sumida en la idolatría, pero que a su vez tenían desventajas, porque dice Jesús en un título en los evangelios, dice: ayes sobre las ciudades impenitentes, que no se arrepienten. Ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Sodoma o en Gomorra se hubiesen hecho los milagros, tiempo ha que se habrían arrepentido, dice la palabra. Y hermano, hoy esa reflexión que Jesús hace en sus días a Corazín y a Betsaida, hoy son para Bolonia, son para Juan Lacase, son para Montevideo y para cualquier ciudad de los que nos están mirando por las distintas plataformas. Porque si en Corinto se hubiesen hecho los milagros, las cosas, estos hermanos vivían una situación totalmente diferente a la nuestra. Nosotros hoy, en Uruguay, por lo menos voy a poner el ejemplo, que es donde estamos nosotros, aparte de haber un ministerio de ganadería y todo lo demás, hay un ente específico, se llama INAC, que controla un montón de cosas. En la carnicería no le pueden vender una vaca que la mataron en el campo, tiene que pasar por un matadero y todo un proceso de cadena de frío y de forma de sacrificio, y etcétera, etcétera. Entonces hoy, hermano, esta palabra de decir, no, si van y compran en la carnicería los sacrificados a los ídolos, claro, tiene poca relevancia para nosotros, pero la idolatría ha tomado otros formatos. La avaricia, dice la palabra, cuando uno desmedidamente quiere tener más y más y más, es tipo un Pac-Man así, el jueguito es el muñequito que se va comiendo todo, una avaricia desmedida. Dice que es idolatría, dice la palabra, porque en vez de ser amor a un ídolo, es amor al dinero, en este caso. Pero Jesús también nos dice, no podés servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Mamón quería decir la riqueza, dice ese término inclusive, y dice, esto quiere decir riquezas. Así que toda la palabra, como resumió Pablo en esa primera convención, es útil para instruirnos y para reprendernos, y debemos anunciar el consejo completo de Dios, hacerlo acá y hacerlo también en privado. A veces cuando si algún hermano consulta y dice, mire, yo tengo dudas sobre esto o sobre aquello. Yo le señalaba en la reunión pasada, pero quiero que usted refresque estos conocimientos. Uno dice, tiene poco que ver, pero acá los que están en cámara no lo ven, pero nosotros tenemos una mesa. Es la mesa en la cual nosotros depositamos el fruto de la vid y el pan sin levadura para estar participando de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo, lo vimos en la reunión pasada, en esta carta que va desarrollando, y como yo he dicho, usted no puede agarrar un versículo aislado, porque la carta tiene un contenido que va desde el principio hasta el final, se va desarrollando. Dice, no pueden participar. Había mesas donde hacían banquetes, donde la persona recibía una invitación, dice, mañana está invitado al templo de Zeus, no sé qué, y allí iba la gente, y no vayan y se sienten en esos lugares, no pueden participar de la mesa de los ídolos y de la mesa del Señor, mostrándonos, hermano, que tiene que haber una separación entre las cosas del mundo
y las cosas de Dios. Y se pone a él como ejemplo, donde el hecho de tener una certeza acerca de algo, por ejemplo, en una oportunidad comenzaron a hablar sobre los discípulos porque se habían sentado a la mesa y no se habían lavado las manos. Y había leyes que, como yo he explicado en varias oportunidades, las leyes de Moisés, no la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, todas las leyes de Moisés, que tenían distintas finalidades. Ejemplo, finalidades sanitarias. Temas de seguridad. Si el día que estén en la tierra prometida y construyan un tejado, se deben poner una baranda. Dice, pero si alguien se cae del tejado y no hay una baranda, esa persona va a ser responsable. Hoy, hermanos, sabemos que son cosas, una escalera tiene que tener una baranda y un balcón tiene que tener una baranda, que se encargan de fiscalizar las distintas entidades, no sé, arquitectura de la intendencia, catastro, agrimensores, para que uno pueda habilitar una vivienda. Tiene que pasar todos esos procesos, pero todo eso estaba condensado en la palabra de Dios, y dentro de esas cosas que Dios les enseñaba de lo que era perjudicial, dice, las necesidades, pues tuvieron 40 años, ¿qué piensa? ¿Que no iban al baño? Las necesidades tenían que ser hechas fuera del campamento, debían llevarse una estaca y cubrir el excremento, tenían que lavarse las manos antes de comer, pero eran leyes sanitarias, hermanos, no eran leyes espirituales. Nosotros pasamos una pandemia hace unos años atrás y había que estar de tapaboca, y uno podría decir desde acá, hermanos, estuvimos hablando y se ha resuelto que cuando estemos reunidos en la iglesia venga de tapaboca para evitar posibles contagios. No es nada espiritual, es simplemente una convención, un acuerdo, algo que se meditó y se mire, parecería conveniente hacer las cosas de esta manera. Vamos a pensar que es conveniente en invierno prender la estufa, y en verano prender un ventilador. No son cosas de carácter espiritual, son cosas que hay que organizar y ordenar, porque si uno viene y prende la estufa y otro viene y prende el aire acondicionado, que donde hay que tener ciertos consensos y tiene que haber cierto orden. Y el apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, y allí cuando los discípulos no se habían lavado las manos, empezaron a blasfemar, Jesús le dice, el título es lo que contamina al hombre. O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, porque eso va a parar a la letrina, al pozo negro o al saneamiento. Lo que contamina al hombre es lo que sale, ¿tá? Entonces, Jesús lo habla desde un punto de vista espiritual, y los otros estaban netamente concentrados en temas de un orden meramente social. Y el apóstol Pablo había entendido estas realidades. Cuando Dios le instruye a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, los discípulos estaban medio rebeldes, renuentes de salir. Vemos en Corinto que después Pedro había ido, porque ¿cómo conocían a Cefas? Porque había estado ahí. No es que los corintios hicieron una excursión y fueron y conocieron a Cefas en Jerusalén. Pedro obedeció a la visión, aunque no tengamos un registro escrito acá de cuando Pedro visitó Corinto. Pero Pedro visitó Corinto. Tenemos un registro escrito de que Apolo lo visitó, y tenemos un registro escrito de que Pablo fundó aquella iglesia. Ahora, ellos estaban renuentes, y cuando Dios envía a Pedro a que predique el Evangelio a los gentiles, estaba Pedro de visita en la casa de otro Simón, que el oficio era ser curtidor, y estaba allí, y en una Dios le revela a través de aquel lienzo que desciende del cielo con todo tipo de animales cuadrúpedos, y le estaban preparando a comer, y se le sobrevino un éxtasis allí, y ve esa visión
y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y dice: no, de ninguna manera, porque dentro de la ley de Moisés le había dicho: absténganse de comer determinado tipo de animales por las distintas enfermedades, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, si no hubiera entes que se dedican a fiscalizar eso, usted no podría ni comer pollo, porque no podría comer cerdo porque tiene triquinosis, no podría comer pollo porque hay todo tipo de enfermedades aviares, la gripe A y no me acuerdo qué otra cosa, gripe H. Bueno, entonces Dios le daba un listado y dice: esto les conviene no comer y estas cosas sí. Y el apóstol Pablo había entendido esto. Pedro, rebelde a esa visión, dice: no, yo nunca comí nada inmundo, porque los reglamentos nacionales de los judíos habían enseñado de la escuela le enseñan. El nene, por ejemplo, mío, tiene que llevar un cepillo dental y una pasta de dientes, porque los van instruyendo de que después de comer tienen que lavarse los dientes. En la escuela se lo enseñan. Y es como si después de ir los 6 años que tiene que ir a la escuela, fuese a otro lugar y después de comer no tuviese la oportunidad de lavarse los dientes. Va a querer lavarse los dientes porque está instruido desde chico. Los judíos estaban instruidos desde chico a lavarse las manos, a comer unas cosas, no comer otras. Y Pedro no quería de ninguna manera, y Dios le dice: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Podría haber usado, hermano, cualquier otro tipo de revelación Dios para mostrarle que tenía que acompañar a aquellos hombres, ir y predicar en Cesarea. Pero usó justamente el tema de la comida. Entonces, habían entendido estas cosas, el apóstol Pablo había entendido estas cosas, pero no quería ser objeto de que algún hermano se descarriara de la fidelidad a Cristo por temas triviales, como es la comida o la bebida. Dice: si a mi hermano le ofende que coma esto, yo... Y el desarrollo que viene haciendo acá al final del capítulo 10 es un desarrollo donde él se pone como ejemplo, es decir, yo mismo me niego de un montón de cosas para que no ser de tropiezo para usted, que quizás en su corazón es débil y siente decir: ay, ¿qué va a decir el Señor si esto? ¿Qué va a decir el Señor de aquello? Y también el comienzo del capítulo 11, donde habla acerca del atavío de las mujeres, ¿no? Y las cosas, hermano, carnales, no tienen nada que ver con las cosas espirituales, ¿no? Yo en varias oportunidades escuché hermanos dentro de la iglesia, y si otro hermano se dejaba crecer la barba, decía: oh, qué horrible, mirá cómo anda de barba, mirá qué horrible esto otro. ¿De dónde saca la persona esos conceptos? Yo le pregunto: ¿cómo piensa usted que la iglesia de Jerusalén o de Corinto o lo que sea nos miraría a cualquiera de nosotros si apareciésemos hoy? Los que usan lente, ¿qué tiene en la cara esta persona? El que anda de pantalones o championes, ¿cómo está vestido? Hay un montón de cosas, hermano, que no son de índole espiritual y que uno no puede estar tratando de imponerla a los demás, imponer las modas a los demás o lo que sea. La palabra de Dios se resume en que en la casa de Dios tiene que hacerse todo decentemente y con orden. Y nos quedamos con eso, hermano. Más allá, agregar cosas de nosotros mismos, de mal procede. Al parecer, en Corinto
Como usted sabe, era costumbre, la mujer israelita no tenía permitido, salvo una excepción de unos, cuando fueron repatriados después de haber sido llevados cautivos, y había una familia que solamente tenía mujeres y excepcionalmente consultaron a Dios y le permitieron heredar tierra, pero la mujer no podía heredar tierra. Su dote, su capital, era zarcillos, caravana, anillo o lo que sea, ¿tá? Porque no podían tener una propiedad. Bueno, acá las mujeres tenían costumbres. La mujer que usaba el pelo corto en Corinto, en los días del apóstol Pablo, era una prostituta que la habían agarrado justo con las manos en la masa y le habían cortado el pelo. Entonces el apóstol Pablo analiza todas estas situaciones culturales que estaban pasando allí. Dice, bueno, vamos a dejarnos porque fíjese que si vamos a dar un código de vestimenta o de pelo, de cosas que la palabra del Señor no nos manda a hacer, entonces el apóstol Pablo nos da ciertos consejos y dice, bueno, tiene que haber un orden en la casa de Dios. Dice, Dios en el principio creó al hombre y luego dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y allí creó a la mujer. Entonces Dios creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Dice, la mujer fue creada por causa del hombre, pero también el hombre a partir de ahí nace a través de una mujer. Entonces le está dando a entender, hermano, que no hay que estar peleándose, decir, no, yo soy hombre, como Adán, mando yo decido, ni la mujer, porque yo voy a luz y soy madre. Hágase las cosas todo decentemente y con orden. Y a raíz de esta situación que se daba allí, se habla acerca del velo. Dice, por causa de autoridad frente a los ángeles, dice, yo mando que la mujer se cubra el pelo. Pero también aclara la palabra de que el pelo largo le es dado en formato de velo. Entonces, no está diciendo, mire, si usted está reunido acá y está orando y no tiene un velo, Dios no escucha la oración. No está diciendo eso. Está diciendo, Dios le ha dado a la mujer como velo y le está ordenando cosas, hermano, de índole netamente de moda, pero llegando a ciertos consensos, decir, hermano, presten atención, pongan la mirada en Cristo, no estén mirando cómo está vestido el de al lado, no estén mirando cómo ora el de al lado, porque ¿saben qué se convierte? En aquel fariseo, y se fue al templo y decía, Señor, te doy gracias, soy tan bueno, hago ayuno toda la semana, doy los diezmos de todas las cosas, y no soy como ese que está ahí. Y ese que estaba ahí, que no se atrevía ni a acercarse al altar, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mi pecador, no soy digno de ti. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos volvió a su casa justificado? Así que, hermanos, llegamos a la casa de Dios, hermano, y debemos entrar, como yo le decía, en esa actitud, como si Jesús viniera y nos regalase una hoja a cada uno, ¿no? Llegar acá y no decir, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada para pedir, porque a veces, hermano, cuando uno está saciado, vea la historia de Job, perdió riqueza, perdió familia y perdió salud. ¿Hasta dónde precisamos, hermano, desafiar a Dios? En la parte final que leímos el estudio pasado, dice, ¿tentaremos acaso a Dios? Cuando hablaba de la mesa
de los ídolos, participando en la mesa de los ídolos y la mesa del Señor. ¿Tentaremos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿No nos sirve el ejemplo de Job para no tener que experimentar lo mismo? Que el Señor diga, bueno, tenés una lección para aprender, vas a perder lo que tenés. Como todavía no aprendiste la lección, vas a perder la familia. Como todavía no aprendiste la lección, vas a perder la salud. Mientras estamos gozando de salud, tenemos lo necesario, hermano, no buscando más riqueza, porque un hombre que alcanzó todo, que era Salomón, dice, es solo aflicción de espíritu. Y es así, hermano, cuanto más cosas tiene uno, más problemas tiene. Ayer nosotros teníamos que ir a la reunión en la tarde. Yo había preparado el mensaje el día antes porque tenía que hacer de comer, que iba mi familia, éramos unos cuantos. Entonces, pasando calor allí, porque arranca el día dándole comer a las codornices y a los pollitos y haciendo un montón de tareas, y después cocinando y después juntando las cosas y todo. Cuando me iba a acostar allí media hora antes de ir a la reunión, me empiezan a caer mensajes de uno y de otro. Che, mirá que allá tenía un montón de animales muertos en el campo. Habían pasado gansos, patos, habían matado un montón de cosas. Y hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Donde estuviese el tesoro del hombre, allí estará su corazón. Entonces, de alguna manera, hermano, debemos aprender a desligarnos de las cosas. Y bueno, capaz que en otra oportunidad uno hubiera dicho, no, me tengo que ir urgente, voy a ver qué es lo que pasó y todo lo demás. Pero hay un orden, hermano, que uno tiene un compromiso de estar en la casa de Dios, y las demás cosas después se ven. Porque dice la palabra del Señor, mirad las aves del cielo, no guardan el granero y todo lo demás, ni una de ellas cae al piso sin que el Señor lo sepa. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que, hermano, si Dios nos cuida, ¿qué vamos a estar preocupados? Así que hoy quería cerrar un poquito esta introducción, una introducción que llevó 10 capítulos enteros, ¿no? Pero que nos muestra una realidad de una iglesia con un montón de problemas sociales, arrastrados por costumbres del pueblo, de la ciudad, que se trasladaban y muchas veces hacían palpables dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo corrige estas cosas para luego darle allí relevancia, darle importancia a la institución de la Cena del Señor. Pero reitero, hermano, estas instrucciones que nosotros leemos, que tratan se subdividen en tres temas, que son los que vamos a estudiar la reunión próxima: abusos de la Cena del Señor, institución de la Cena del Señor y tomando la Cena del Señor indignamente. Donde esta palabra del Señor nos llama la atención a cosas que hemos podido ir corrigiendo. Dice, se anticipan unos a otros, comiendo antes de tiempo y todo lo demás. ¿Qué nos enseña la palabra acá? Como lo estamos llevando a la práctica. Cuando se reparte el cuerpo de Cristo, estamos todos allí en forma conjunta, así bueno, ahora participamos. Cuando se nos proporciona la sangre de Cristo, también en forma conjunta, esperando para hacer todas las cosas, hermanos, decentemente y con orden, como señala la palabra. Así que capaz que no le gusta tanto la predicación como hablar de otro tema, pero ¿sabe qué? Tenemos una ventaja que no tenían los hermanos. Nosotros tenemos la Biblia ordenada, y podemos agarrar y estudiar una carta de principio a final, estudiar cronológicamente cómo esa manifestación luego de la resurrección de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo, la evangelización a todo el mundo, se fueron llevando adelante
y ya hemos podido introducirnos en esas cosas, y por eso podemos leer cartas como esta. Sí me acuerdo cuando estudiamos cómo el apóstol Pablo había estado allí 1 año y medio en nuestra iglesia. Otras iglesias tuvieron un par de semanas nomás la visita del apóstol Pablo, pero esta era una iglesia, hermano, que tiene que corregirla, porque era una iglesia, hermano, que venía, no eran primerizos, no era la primera vez que llegaban allí a la casa del Señor y no sabían cómo conducirse en medio de ella. Y que estas cosas que fueron escritas, hermano, puedan ser también un ejemplo para nosotros mismos. El ejemplo del apóstol Pablo dice: no me agrado a mí mismo, sino que si en una cosa o en la otra puede llegar a ser tropiezo, ofensa al hermano, mejor, aunque usted diga no tiene nada de malo, no lo haga, para poder ganar al hermano para Cristo. Y asimismo, hermanos, ser testigos de Cristo, testigos de estas cosas. Cuando el Señor llamó allí, veíamos a los primeros discípulos ayer, gozosos, iban a contarle a otros que habían encontrado al Salvador. Y si usted, hermano, ha encontrado al Salvador en este lugar y sabe que la salvación, hermano, está cercana, que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, Dios le ha dado la potestad, le ha dado el derecho de ser constituido un hijo de Dios, no conforme a voluntad de varón, no porque alguien vino y le dijo, bueno, yo te voy a dar esto. Es un don que procede de Dios, un don que Dios nos da, hermano, y que luego se va completando esa obra a través del bautismo, a través de la participación de la Cena del Señor, donde ya dejamos de estar en forma segmentada, haciendo un pueblo, haciendo un cuerpo de nosotros mismos, un cuerpo donde si un miembro está dolido, los demás se duelen, y si uno es ensalzado, los demás también se gozan. Y esa es la actitud, hermano, de la que nos hablaba acá también la evangelista Ana, que estuvieron con otros hermanos intercediendo en oración, intercediendo también burocráticamente en lo que fuese posible para tratar de solucionar esto, y que el Señor, hermano, nos haga reflexionar en estas cosas para poder estar con un espíritu de agradecimiento, estar contentos y decir: Señor, gracias por todo lo que tengo, Señor, gracias por todo lo que me da. Y como si fuera poco, porque el mundo y sus vanidades pasan, me ha dado la vida eterna, y eso no se lo puede sacar nadie. Que el Señor los bendiga. Los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar con una alabanza.